Kerem Bürsin por fin ha dicho algo sobre su ruptura con Ander Zel. Y no se anda con rodeos, Ha soltado una bomba que nos deja a todos flipando. A ver, para ser honestos, desde que se separaron, las especulaciones han estado a la orden del día. ¿Qué si diferencias irreconciliables? ¿Qué si agendas incompatibles? De todo se ha dicho. Pero ahora, Kerem parece que quiere poner las cosas en su sitio, o al menos eso dice él. Muchos decían que la presión mediática, las cámaras siempre detrás, los fans súper intensos, que todo eso desgastó la relación. Y sí, eso es algo que pasa, ¿no? Cuando te conviertes en la pareja de moda, la vida privada deja de ser tan privada. Pero, ojo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem tiene su propia versión. Y no creo que sea la típica excusa de necesitamos un tiempo. Parece que hay algo más de fondo, algo que ha afectado de verdad la relación. Y lo dice con una seriedad que, wow. Se rumorea, y esto es fuerte, que la razón de verdad podría ser diferencias de visión sobre el futuro. Imagínense. Dos personas jóvenes, talentosas, en la cima de su carrera. Cada uno tiene sus sueños, sus proyectos, ¿no? Y a lo mejor en algún momento sus caminos empezaron a separarse un poquito. No sé si es que Ande quería algo más estable y Kerem buscaba aventuras, o al revés. Pero él ha insinuado que no fue algo de un día para otro. Fue algo que se fue gestando, y que llegó un punto en que ya no pudieron más. Y eso, amigos, es duro. Es muy duro cuando el amor se topa con la realidad. Y lo más interesante es que Kerem lo cuenta con esa calma, ¿sabes? Como diciendo, sí pasó, y esto es lo que pasó. No se victimiza, no culpa a nadie. Simplemente expone su verdad. Y eso a mí me da que pensar. A veces las rupturas más silenciosas son las que más duelen, ¿verdad? Él ha dicho algo así como que hubo un momento en que se dieron cuenta de que sus vidas iban en direcciones diferentes. Y que por mucho que se quisieran, forzar las cosas no iba a funcionar. Claro, esto abre la puerta a mil interpretaciones. ¿Qué tipo de direcciones? ¿Profesionales? ¿Personales? Y hablando de Kerem y Ande, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que realmente esta fue la razón principal de su ruptura, o creéis que hay algún otro salseo por ahí que todavía no ha salido a la luz? Contadme en los comentarios.